Cuando hablamos de escatología, no estamos hablando del futuro, sino que estamos hablando de los acontecimientos del día, del final de los tiempos, ¿verdad? Y alguien puede decir, bueno, pero no es lo mismo el futuro que aquellos días. No, exactamente, porque desde que ascendió a los cielos, eso le dio comienzo a los últimos tiempos. Fíjense que los primeros apóstoles allí, los que fueron los encargados de transmitir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina apostólica, ellos ya hablaban de la venida del Señor. Y eso es un evento obviamente escatológico que no conocemos la fecha, no sabemos la hora, ¿verdad? Solo el Padre lo sabe, así dice la Biblia. Pero nos ha dejado el Señor, de alguna manera, ciertos indicios para que podamos identificar esos días finales. Los escenarios que nos van rodeando, que ya hemos visto en algunos momentos, nos van mostrando que muy cerca está nuestro Señor, ¿verdad? Tenemos esa imagen que hicimos hoy, mire, fíjense, a modo de refrescar un poquito la memoria, veamos esto. Hay 7 escenarios escatológicos, 7 escenarios que van a girar a nuestro alrededor y que no podemos perder de vista, porque estando atentos y observándolos vamos a identificar cada vez más la cercanía de nuestro Señor. Amén. Él está muy cerca. ¿Cuáles son esos 7 escenarios? Veamos entonces, por favor. Uno de ellos es el escenario tierra, lo que pasa aquí en la tierra, ¿verdad? Otro de los escenarios es el escenario mundo. Y podemos decir, pero ¿no es lo mismo la tierra que el mundo? No es lo mismo. No es lo mismo porque, fíjense, hay una diferencia aquí. Hay una diferencia entre la tierra y el mundo. El mundo es el mover, ¿verdad? De hecho, fíjense que uno de los enemigos del cristiano, ¿cuál es? El mundo. Y no se está refiriendo a la tierra geográficamente hablando, sino al mover de esta tierra, a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿verdad? El escenario tierra es lo que pasa con la tierra misma, las manifestaciones que la tierra va teniendo. Y vemos en la palabra de Dios que va a haber distintas manifestaciones que la tierra va a tener, que el mundo va a tener, y que nos van a dar la pauta de que muy cerca está nuestro Señor. Amén. El escenario cosmos, que es fuera de la tierra. Entonces fíjense que en los últimos tiempos, la ciencia ha avanzado muchísimo, cosa que la Biblia nos aclara desde antemano, y también nos muestra que, fíjense que hubo unos grandes descubrimientos en estos últimos tiempos con respecto al movimiento que hay en el cosmos, cosa que en el pasado no ocurría. Entonces coincide que la ciencia se aumentará, ¿verdad? Y vemos que hay un movimiento que antes no se estaba dando. Bueno, gloria a Dios. El escenario de Israel, no podemos perder de vista a Israel, lo que ocurre con Israel. Entonces, fíjense que es muy importante ir observando todos estos tipos de escenarios y a medida que se van ocurriendo cosas en esos escenarios, nos va a dar la pauta de que muy cerca está nuestro Señor. El escenario Babilonia. El escenario Babilonia es el sistema en el cual se rige justamente este mundo, ¿verdad? En donde tampoco podemos perderlo de vista. Y cada uno de ellos requiere un cierto estudio y una cierta profundidad, que algunos de ellos los hemos abordado, otros los vamos a abordar en el futuro. El escenario iglesia, lo que está ocurriendo en la iglesia está rara. La iglesia está rara. Bueno, entonces vemos que también hay un movimiento allí. El último escenario, que es el que yo quisiera abordar hoy, es el escenario familia. En el escenario familia van a ocurrir cosas. Hace pocos días, justamente a través bajo la luz de la palabra, veíamos que están ocurriendo cosas extrañas, ¿no? También en el seno familiar. Y es importante que vayamos observando eso, porque problemas familiares hubo siempre, ¿verdad? Drama de familia, también, siempre los hubo. Pero en este último tiempo, hermano mío, la cosa va a ser bien cardíaca, como dice el apóstol. Amén. Porque, fíjense, qué tremendo porque, fíjense, vemos las estadísticas
y observamos la gran cantidad de divorcios que hay en estos últimos tiempos. Y esto es bien raro, ¿no es cierto? Viendo las estadísticas vemos como la gente se sigue casando, bárbaro, pero vemos el gran aumento de divorcios que hay en estos días. Es más, hay estadísticas que están mostrando en estos tiempos que la gente heterosexual no se quiere casar, ¿verdad? O esquiva el casamiento. Y por otro lado vemos que la gente homosexual sí quiere casarse. Entonces, claro, está todo, ¿no? Mezclado, mezcludo, decían por allí, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, pero vamos a abordar este tema, el tema familia hoy. Miren, acompáñeme, gloria a Dios, a Mateo, capítulo 24, y que el Señor nos ayude a derramar un poquitito de luz sobre este tema, ¿no? Versículo 29, miren. Mateo 24, 29. El título, obviamente, es la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué apuntamos a observar este tema en especial? Porque, mire, gloria a Dios, el Señor, por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, nos muestra que antes de su venida, ¿no?, en la previa, irán ocurriendo ciertas situaciones alrededor de la generación del final. Ahora, nosotros somos la generación del final. A nosotros nos tocó vivir el final de los tiempos. Yo no sé si usted se puso a pensar en eso, porque de repente vemos que hay generaciones que ya han pasado, ¿verdad? Pero nuestra generación es la generación del fin de los tiempos. Revisando cada uno de esos escenarios, nos vamos dando cuenta que está muy cerca nuestro Señor. Vemos Mateo 24 y bueno, es una fotografía de estos mismos tiempos que estamos viviendo. Entonces nosotros, como la generación del final de los tiempos postreros, es necesario que comprendamos ciertas cosas. ¿Por qué? Porque las vamos a vivir. O sea, cuando uno vive algo y puede entender lo que le está pasando, eso es una cosa. Ahora, cuando uno vive algo y no lo entiende, eso da lugar a la confusión. Y en medio de la confusión usted sabe que dicen por allí que a río revuelto, bueno, ganancia de pescadores. Pero ¿quiénes son esos pescadores? Ay, ay, ay. No son precisamente angelitos blancos, sino todo lo contrario. En medio de la confusión, el enemigo de nuestra alma gana terreno y nos hace tomar decisiones equivocadas, apresuradas, tuerce nuestros pasos, trabaja con nuestra voluntad, con nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Pero cuando de repente ocurren cosas que tal vez pueden llegar a alertarnos por un momento o encender una luz de alarma, pero sabemos que todo esto es producto de los tiempos que vivimos, la cosa se va a tomar de otra manera. Por ejemplo, mire, hemos visto esto hace no mucho tiempo, e inmediatamente después, la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Potencia de los cielos conmovidas. Vea que está el escenario cosmos. Ahora, mire, fíjense, el sol, la luna y las estrellas, hemos visto que está hablando la Biblia, nos deja ver a través de esa interpretación de los sueños de José, que tuvo justamente el papá de José, que se refería a la familia, porque el papá de José tuvo esa interpretación cuando le contó los sueños a José, que el sol era él, la luna era su mamá y las estrellas sus hermanos. Entonces, basándonos en esto, vemos cómo la Biblia nos deja ver que aquí, en los últimos tiempos, dice que se va a oscurecer el sol. Obviamente que puede estar hablando de la estrella solar, ¿verdad? También de la luna como un astro, también obviamente porque en el escenario cosmos irán ocurriendo cosas. Fíjense las lunas de sangre que tuvimos en los últimos tiempos, cosa que en otro tiempo no ocurría con la continuidad de estos últimos días. Entonces, vemos cómo realmente la luna va perdiendo su resplandor, lo vemos en literalmente lo que está ocurriendo, pero bajo la interpretación que el Espíritu Santo nos muestra, que tuvo en los días de José, su papá, vemos que está hablando de la familia. La Biblia también nos dice que no vendrá el Señor sin que antes venga una gran apostasía.
Entonces, esa apostasía es, muchos van a negar la fe, pero una de los significados de la palabra apostasía es justamente divorcio. Obviamente divorciándose de la fe, pero tiene incidencia en estos tiempos. Fíjense, hermanos míos, que problemas conyugales hubo siempre, ¿verdad? Pero volvemos a repetir el concepto. La gran cantidad de divorcio de estos tiempos ya asusta. Y esto es motivado justamente por el tiempo que nos toca vivir. Entonces, imagínense, si todo esto es motivado por el tiempo que nos toca vivir, ¿verdad? Si vos te casaste el sábado, ¿no es cierto? Obviamente que el ataque ¿a dónde va a venir? Y va a venir al sol, para que repercuta en la luna y para que termine, ¿no?, Satanás festejando el divorcio. Pero el Hijo de Dios, que conoce la Biblia, que conoce los tiempos que está viviendo, ella tiene las antenitas paradas. A ella sabe que el enemigo se va a levantar. Distintas circunstancias va a vivir, pero son so grandes y cae en la trampa. Amén. Entonces, para eso nos sirve los estudios escatológicos, el poder revisar las Escrituras, y que el Espíritu Santo nos guíe a través de ellas a poder ver las distintas situaciones que vamos a vivir en los últimos tiempos. Y en el plano familiar es donde se involucran los sentimientos, las emociones, y frente a los sentimientos y las emociones, ellos a veces nos juegan una mala pasada. Porque de repente, si observamos un escenario Israel, observamos un escenario iglesia, observamos, no es tan cercano como el escenario familiar. El escenario familiar, hermano mío, la cosa va a haber dificultades, pero ¿qué nos dice el Señor en Mateo 24? No se inquiete, no se turbe vuestro corazón, porque todavía no es el fin, pero estas cosas irán ocurriendo, ¿verdad? Entonces, en los últimos tiempos va a haber un ataque a la familia. Y el creyente que está firme, el creyente que conoce la palabra, el creyente que no le escapa a la Biblia, va a ser un creyente que va a estar fortalecido y va a identificar esos ataques y se va a despertar, no va a caer en la trampa. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. Entonces, mire, gloria a Dios. Otra de las situaciones que tenemos que poder ver para referirnos a ellos en la palabra es que a lo largo de las Escrituras vemos que muchas veces, en muchas oportunidades, el fin se parece al principio. Y esto es para tomarlo en cuenta. ¿Cómo es esto que el fin sí. El fin se parece al principio? Por ejemplo, mire, cuando comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿recuerdan? ¿Cuál fue el primer milagro en el inicio que hizo Jesús? Las bodas de Caná. O sea, fue el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el principio estaba involucrada una boda. En el final, si nos vamos al libro de Apocalipsis, allí también está involucrada una boda, que es la boda del Cordero. ¿Me doy a entender? Entonces vemos allí que ese es un caso. Hay muchos otros, obviamente. Pero ese es un caso. Las cosas que ocurrieron o que van a ocurrir en el final, tenemos muchas pistas en el principio. Y comprendiendo el principio del cual hablamos hoy, que las cosas del final serán muy parecidas al principio, y si vamos a hablar sobre el escenario familia hoy, tenemos que ir a la primera familia. ¿Cuál es la primera familia? Adán y Eva. Ese fue el primer matrimonio. ¿No es cierto? Esa fue la primera familia que se desarrolló. Entonces, voy a la carga otra vez. Si en el final de los tiempos, tiempo que nos toca vivir a nosotros, ¿verdad?, va a ser muy similar al principio, si nos vamos al principio, vamos a ver algo interesante aquí. Mire, acompáñenme, gloria a Dios. Fíjense, otro detalle, va a Mateo 19:8, mire lo que dijo Jesús acá. Mire, gloria, enseñanza sobre el divorcio. Y después nos vamos para Adán y Eva. Mire. Él les dijo, ¿por qué les dijo esto? Vamos a ver por qué se lo dijo. A ver, unos versículos anteriores, gloria a Dios. El Señor estaba hablando justamente que los dos serán una sola carne, que ya no serán ya más uno, sino que serán dos, sino que serán uno. Y claro, fíjense que ahí, antes de esta respuesta, a Jesús le preguntan,
¿no? Le hacen una pregunta de cómo Moisés permitió dar una carta de repudio, de divorcio, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo, porque vinieron los fariseos y le dijeron, pero para tentarle, ojo, le dijeron, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, está hablando del divorcio, ¿verdad? Entonces, el Señor responde y le dice, mire qué respuesta, ¿no habéis leído? ¿Qué dice? No habéis leído. El religioso tenía que haberlo leído. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces vuelven a la carga estos. Y le dice, ¿por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y el Señor les dice, mire, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Atente acá, mas al principio no fue así. Gloria a Dios. Al principio no fue así. Entonces, fíjense que esta ola, ¿no?, de destrucción de la familia no es la idea del Señor, no es lo que se estableció en el principio. El libro de Malaquías, cuando habla de la venida del Señor, dice que el Señor enviará a Elías. Lo enviará con una unción, ¿no?, un poder especial de restauración. Dice que se volverá el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Esto es unión familiar. Entonces, paralelamente a todo este mover de divorcio, de separaciones, del lío, que el sol ya no brilla, que la luna pierde el resplandor, que las estrellas caen. El que tenga entendimiento entienda. Paralelamente a esto va a haber un mover restaurador de parte del Señor. Y el que lo cree lo va a vivir. Amén. Entonces, viendo nuevamente estos otros de los principios, ¿verdad?, del final en cuanto al principio. Vayamos ahora, gloria a Dios, acompáñenme, aleluya, a ver algo que es muy, pero muy interesante. Mire, vamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, atienda esto. Fue lanzado fuera el gran dragón. El gran dragón. Atente. En el principio, ¿quién se metió en el paraíso para traer el problema? La serpiente. Gloria a Dios. Bueno, pero acá es un dragón, pastor. O sea, en el principio tenemos una serpiente y en el final tenemos un dragón. Pero atente, escuchen esto. La serpiente antigua. O sea, la serpiente antigua y el dragón es el mismo. Hubo una evolución aparentemente, ¿no es cierto? Se fue convirtiendo ya no solamente en una serpiente que es dañina, sino que ya un dragón. Ahora, hay cuatro nombres que el enemigo tiene y que los declara aquí en el libro de Apocalipsis. Serpiente antigua, dragón, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde está él y los ángeles? En la tierra. Entonces, esta tierra, para los hijos de Dios, es hostil. Por eso Jesús le dijo a los suyos, y hoy vos y yo tenemos su bendita palabra que nos instruye, que acá vamos a tener problemas con el mundo. ¿Sabes? Vamos a tener problemas porque nos dice, primero me aborrecieron a mí, ahora los van a aborrecer a ustedes. Entonces, qué tremendo, porque a veces nosotros nos ponemos mal, porque tal vez alguien que todavía, el nombre, tenemos fe, todavía no abraza la fe de Cristo y a lo mejor se nos pone, ¿no?, con los tapones de punta. Se nos enojan, nos tratan mal y francamente, ¿quién es el que quiere tener problemas? Nosotros no queremos tener problemas, no queremos meter con nadie. Pero si nos constituimos amigos del mundo, vamos a tener un problema con Dios, ¿verdad? Y si somos amigos de Dios, vamos a tener un problema con el mundo. Entonces, hay que escoger. El sabio va a escoger al Señor. Entonces, es importante comprender que en el principio la serpiente
fue la que trajo el engaño, fue la que trajo, ¿no?, la maldición. En los últimos tiempos ocurrirá lo mismo. El dragón estará actuando. En el principio, ¿a quién atacó primero la serpiente? A la mujer. En el final, mire, acompañé, Apocalipsis, gloria a Dios, 12, pero el versículo 13. Acá estamos en el 9. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces, en el principio, la serpiente ataca a la mujer. En el final, ataca a la mujer. Entonces, hay una gran similitud, ¿verdad? Hay una gran similitud en las cosas que van a ocurrir en el final con las que ocurrieron en el principio. Ahora vamos de vuelta, nos vamos al libro de Génesis, entonces, gloria a Dios. A ver, vamos al libro de Génesis. Mire, en el primer libro de la Biblia, nosotros vamos a ver que en los primeros capítulos, el capítulo 2 hasta el capítulo 5, podemos, creo que, a ver, sí, hasta el capítulo 5, allí podemos ver cómo se habla sobre este matrimonio, Adán y Eva, y los problemas que tuvieron, que es justamente, ¿no?, el tema que nos ocupa hoy. Yo tengo que ver los problemas, la problemática que hoy rodea a la familia, ¿verdad?, y ver lo que pasó en el principio. Entonces, mire, en el capítulo, le dije 2, sí, en el capítulo 2, gloria a Dios, vemos al hombre en el huerto del Edén a partir del versículo 4, ¿verdad? En el capítulo 3 vemos que la desobediencia del hombre fue justamente lo que trajo y lo que desató la problemática, el problema. La desobediencia. Amén. Entonces, en el versículo 4, 3 y 4 del capítulo 3, el diablo le dijo exactamente lo contrario a lo que Dios le dijo a la mujer. Porque el Señor le dijo, si ustedes comen de este fruto, moriréis. ¿Y Satanás qué le dijo? No moriréis. Amén. Entonces, claro, de repente, muchas veces esto ocurre, esto pasa en nuestro caminar, ¿verdad? Si seguimos avanzando un poquito, nosotros vamos a ver algo aquí. Uy, gloria a Dios. Miren, ¿qué pasó exactamente cuando ellos desobedecen? Los echaron del paraíso. ¿Saben? Entonces, tuvieron que enfrentar un problema obviamente, de obediencia, gloria a Dios, pero la primera consecuencia que tuvieron de su pecado es que perdieron el paraíso. Y aquí, esto yo creo que más de una vez lo hemos visto, lo hemos charlado, ¿no? El paraíso era la pureza, la inocencia que ellos tenían, la vida eterna, ¿sabes?, que tenemos que recuperar luego a través de nuestro Señor Jesucristo, al ser limpiado por esa sangre preciosa. Ahora, mire, fue tremendo esto, porque en ese paraíso, hermanos míos, ellos no sentían vergüenza, no se sentían perseguidos, no había celos, no había contienda, estaba todo bien, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Qué espera el Señor? Que sus hijos, nosotros, ¿qué espera para este último tiempo, el tiempo final? Lo que espera el Señor es que nosotros también formemos familias fuertes, para que la iglesia sea fuerte, porque la iglesia la componemos familias. Entonces, la familia del final, conforme a lo que Dios espera, tiene que ser una familia fuerte, una familia en donde haya paz, una familia en donde que no pierda el paraíso. ¿Amén? Es muy interesante esto. Fíjense el ambiente que los rodeaba en el paraíso. Sin embargo, la cosa a veces no es tan así. Ahora, ¿por qué no es tan así? Y porque el dragón sigue en funciones y él es el padre de mentira y lo que hace es mentirnos, engañarnos, crear ciertas situaciones que a veces ni siquiera existen para que caigamos en la trampa y poco a poco vayamos perdiendo también nosotros el paraíso. Ay, Señora amada. Cuando una pareja se casa, están en el paraíso. ¿Amén?
Pasaron unos años y ¿qué pasó con el paraíso? Ay, chao el paraíso, se voló. ¿Por qué? Y justamente por el trabajo que hacen las tinieblas alrededor de ese matrimonio. Y esto es tremendo. Entonces, fíjense, cuando hay problemas de ese tipo, tenemos que despertarnos. Tenemos que despertarnos. A lo mejor el problema no lo estamos viviendo vos, pero lo está viviendo un hijo, una hija, no sé, alguien cercano que ocupa un lugar en tu corazón. Y nosotros tenemos que saber aconsejarles. Entonces, la serpiente le dijo todo lo contrario. Gloria a Dios. Ahora, déjeme imaginarme un poquito la cosa. No creo que estoy muy lejos con esta imaginación, usted me va a corregir. Pero, fíjense, a mí siempre me causó, ¿no? Me llamó la atención algo. Dice que Eva empezó a charlar con la serpiente, ¿verdad? Y qué tremendo, porque en esa charla, Eva le dijo cosas a la serpiente que a su esposo jamás se las dijo. Entonces, evidentemente, una de las causas o los causales por los cuales el sol perderá el resplandor, la luna se oscurecerá, las estrellas, ¿no? O sea, que ocurrirán cosas extrañas en la familia del final, es la falta de comunicación, ¿verdad? La falta de comunicación. Porque, y obviamente, fíjese, me llama también la atención que en el momento que Dios aparece en escena, luego que se equivocan, Él va y lo encara a Adán. No le dijo, Eva, ¿cómo te equivocaste así? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo induciste a tu esposo y lo llevaste? No, lo encara a Adán. Entonces esto nos deja ver que el responsable de justamente guiar la casa es la cabeza federal del matrimonio, de la familia, que es el hombre. Tiene su responsabilidad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del hombre? Ministrar. ¿A quién? A su familia, conforme a lo que recibe de parte del Señor a través de su palabra. Entonces, claro, de repente, bueno, que se arregle el pastor y chao, ¿no es cierto? Total, el pastor nos instruye. No, bárbaro, sí, el pastor te instruye, vamos junto a la palabra del Señor, bajo la unción del Espíritu Santo ocurren cosas preciosas, pero la cabeza de hogar tiene una función en la casa, y esa función es ministrar a su esposa. Claro, ministrar a su esposa. De repente, bueno, yo puedo ministrar al que me escuche, que no me escucha, ¿cómo hago para ministrarlo? Bárbaro. Pero ahí eso denota una falta de diálogo, una falta de comunicación. Es que esto es muy importante. Y hay muchos agentes que rodean al matrimonio para que se corte la comunicación o para que no haya comunicación. Entonces, claro, de repente, bueno, el hombre se ocupa de sus cosas, el hombre es aquel que trae el sustento. Observemos los tiempos que nos tocan vivir. Sin ir más lejos, el consumismo ¿no? en el cual este mundo nos pretende atrapar, ¿verdad? Claro, de repente, bueno, no sé, la tecnología avanza y yo todavía estoy con el teléfono dándole ¿no? Dejarlo en el disco. No puede ser. No tenemos nada contra la telefonía celular, al contrario, es una bendición. Pero fíjense que esto es tremendo porque nos anima esto a ir renovándonos cada día. De repente, cada tanto aparecen algunas noticias por ahí decir, bueno, tal aplicación ya no va a funcionar en tales celulares. Si vos tenés uno de esos, te queda obsoleto, tenés que ir a comprar otro, ¿verdad? Entonces te metiste en las 12 cuotas, en la hora 12, y en la cuota 12 se te rompió. Te tenés que meter de vuelta. Y claro, porque está todo planeado así. Y bueno, y esto no es nada. Imagínate, no vamos a tener un televisor que hay que levantarlo entre 2 o 3. Tenemos que tener la pantalla que salió la última. Y bueno, y todo es así, todo es así. Las modas, todo lo que se va estableciendo. Y bueno, y sí, ya el coche me está quedando viejo, tengo que cambiarlo. Pero anda fenómeno, no importa, pero tengo que cambiarlo. Y todo ese consumismo que nos va rodeando, ¿cómo hace? Porque después hay que pagarlo. ¿Y cómo hacemos para pagarlo? Tenemos que trabajar los dos. Tenemos que trabajar los dos. Y bárbaro, sí, hay muchas mujeres que trabajan y yo no tengo nada contra eso. Pero fíjense que ya se va desvirtuando la cosa.
Porque a la mujer el Señor le dijo que gobierne bien su casa, ¿verdad? Al esposo que sea el proveedor de la casa. Entonces ahí tenemos el plan original. Los tiempos que corren es muy difícil. Hay muchas parejas que con un solo sueldo pagan el alquiler. Y si no, ¿cómo hacen para poder vivir, verdad? Entonces, todo esto, toda esta corriente de los últimos tiempos hace que los matrimonios se comuniquen por... Ni WhatsApp. Ahora ¿cómo se llaman la figurita que pasamos? Los stickers, ¿no es cierto? Chao. ¿No es cierto? Ya ni un texto, ¿verdad? Ya mandamos y poco a poco vamos perdiendo la comunicación. Se pierde la comunicación, va a haber alguien que no va a dejar de hablar. Y es justamente el dragón de los últimos tiempos, la serpiente antigua. ¿Se dan cuenta, hermanos míos? Entonces, ¿cuál es la finalidad, la meta del dragón, la serpiente? ¿Cuál es la meta? El divorcio. Y si no, bueno, pero yo ya estoy divorciado. Bueno, te va a querer divorciar de la fe. Te va a querer divorciar del Señor. ¿Amén? Entonces, ya no solamente ganó la primera pulseada en el matrimonio, sino que también te va a querer divorciar del Señor. ¿Cuándo están entendiendo esto? Ay, Señor amado, gloria a Dios. Entonces, vamos a refrescar un poquito la memoria. Si esto es el escenario de los últimos tiempos, si en estos últimos tiempos nosotros, que gracias a nuestro Señor, por su amor, por su misericordia, por su gracia, tenemos la verdad, tenemos su palabra, si nos empiezan a ocurrir ciertas cosas, tenemos que identificarla, que es un ataque de parte de la serpiente, con la sola finalidad de ¿qué? De destruir y separar. Ay, Dios mío, gloria a Dios. La verdad que es feo, ¿no? Cuando uno, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno descubre que está siendo engañado, la bronca no da bronca. Pero ¿cómo pude ser tan sonso de no darme cuenta? ¿No es cierto? Y bueno, a nosotros nos pasa así. No nos vamos dando cuenta. Amén, por eso dice la Biblia, despiértate. Te va enredando la serpiente, te va enredando y te va enredando, y cuando te querés acordar, chao, gloria a Dios, nos ganó la pulseada. Ay, Señor, decía, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Fíjense, si seguimos viendo la familia del principio, vemos que no había comunicación, vemos que Adán no cumplía sus funciones, por eso el Señor lo reprendió, y vemos también algo que es muy importante. Vamos a ver cuando los echan, ¿no es cierto?, a causa de justamente el pecado y demás. Vamos al primer asesinato de la Biblia. ¿Quiénes fueron? Caín y Abel. Hijos de ellos, el fruto de ellos. Entonces, mire usted, cuando se pierde el paraíso, ¿cuáles son los frutos? La muerte. Ay, Dios mío. Esto es bien tremendo, ¿eh? Esto es bien tremendo. Porque perder el paraíso, hermano mío, es perder justamente la voluntad del Señor en medio de la casa, de la familia. Y no nos puede ocurrir. Y si se nos ocurrió, bueno, hay que clamar al Señor, porque el Señor está enviando a Elías. ¿Para qué? Para restaurar. Ahora, ¿qué va a restaurar Elías si nosotros ni siquiera nos damos cuenta que hay algo para restaurar? Porque de repente, listo, nos cantamos ese tango que se llama Victoria. ¿Lo conocían, el tango Victoria? Victoria, yo canto Victoria, se fue mi mujer, decía. Claro, entonces hay de repente gente que está contento porque se fue la mujer, ¿verdad? O mujeres que están contentas porque se fue el marido. Entonces, ni siquiera se dio cuenta que cayó en la trampa. Algunos lo ven como una liberación y dicen, ahora me tomo de Cristo y vuelvo a comenzar. Es ridículo. ¿Amén? O sea, no. Obviamente allí va a estar la misericordia del Señor, lo va a sostener el Señor, por supuesto que sí, porque es grande el amor y la misericordia de nuestro Señor. Pero muchas veces
nos ocurren situaciones que no advertimos, que no nos damos cuenta, y el diablo hace lío, hace de la suya porque está puesto para eso, y nosotros, despiértate tú que duermes. Amén. Exactamente, estamos durmiendo y no nos damos cuenta. Mire, gloria a Dios. Si vamos a la familia esta del principio, esos frutos, el fruto de la muerte, Dios mío, por favor. Entonces, si el fruto de ellos fue un fruto que trajo muerte, ¿verdad? Quiere decir que el perder el paraíso, no solamente me embromo yo y se embroma la mujer, sino que también cae sobre las distintas generaciones, repercute en las generaciones. Y esto es bien tremendo. ¿Amén? Entonces, claro, de repente decimos, bueno, pero no, ¿y ahora qué hago? Yo ahora me estoy dando cuenta que hice tanto lío, que metí la pata y ¿cómo hago para restaurarlo? Es fácil. Hay que ir a los pies del Señor. Lo vimos en estos días, dice que la tierra es el estrado de sus pies. Ahora tenemos que ir nosotros a humillarnos delante del Señor. Pero dale un aplauso que vive, claro que sí. Ay, Dios mío. Ay, gloria a Dios. Y cuando nos humillamos delante del Señor, tenemos que darnos cuenta y saber qué vamos a decirle al Señor. Porque yo puedo ir a los pies del Señor, en medio, tal vez estoy viviendo una situación similar, ¿no? A los pies del Señor, digo, Señor, ayúdame. Pero el Señor siempre quiere ayudarnos, siempre nos va a extender una mano. Pero es importante que nosotros reconozcamos el problema. Porque si no, no va a haber sanidad, no va a haber liberación. Y si cometimos un error una vez, por ahí lo cometimos de vuelta. Entonces, nosotros tenemos que advertir algo en estos tiempos finales, que la meta del enemigo de nuestra alma, el mover de estos tiempos, apunta a que perdamos el paraíso. Ahora, si yo no valoro el paraíso, porque a lo mejor ese escenario de Babilonia me atrapó y yo estoy sumergido en el sistema de este mundo, de repente, y bueno, ahora mirá, ahora puedo tener el dinero que antes no tenía, vieja, ahora estamos fenómenos, mirá el sueldo de este mes, mirá, las paritarias, me vino el aumento, qué bárbaro, sí, ahora me van a pagar horas extras, o sea, no voy a trabajar 8 horas, voy a trabajar 12, y si me dan la bendición, trabajo 16, ¿no? Y la luna dice, uy, qué bueno, qué lindo, me voy a poder comprar el plasma de 68, ¿no es cierto? No, ya no es plasma, ¿cómo se llama ahora? ¿No? Entonces, claro, de repente, y sí, ahora voy a tener el 0 kilómetro que tanto quería, bárbaro, gloria a Dios, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Entonces, no es que estemos en contra de un 0 kilómetro, no es que estemos en contra de las pantallas planas, no, es una bendición, gloria a Dios, pues, podemos tener, gloria a Dios, demos gracias al Señor. Ahora, tenemos que evaluar el costo que puede sufrir nuestra casa. Es muy importante. Digamos que en el siglo XXI tampoco estamos contigo para cebolla, ¿no? Bárbaro. Pero no nos vayamos al extremo, sino que no nos atrape el sistema de este mundo. Tampoco nos vamos a poner en contra de todo sistema y vamos a estar ahí mandando paloma mensajera en medio de un mensaje de texto. No entremos en el ridículo. O sea, el tiempo actual, el Señor nos ha dado la tecnología para que podamos a través de ella justamente llegar a que se cumpla la palabra, porque dice que se predicará la palabra a todo el mundo. Y hoy es mucho más fácil gracias a la tecnología, porque gracias a la tecnología llegamos, vaya a saber dónde. Entonces, en base a todo esto, nosotros tenemos que abrir los ojos. Mire, gloria a Dios. La serpiente le dijo, no van a morir. Y los frutos fueron de muerte. Entonces, muchas veces comieron del fruto, ¿se murieron? No. Físicamente no. Pero espiritualmente sí, perdieron el paraíso. Evidentemente no valoraron el paraíso, no identificaron el paraíso como lo ideal,
y de repente el mensaje del enemigo los cautivó, ¿verdad? El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en una oportunidad, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? Depende de la versión que podamos leer. A los Gálatas, ¿verdad? Entonces, mire, yo creo que es tiempo para que nosotros despertemos, para que nosotros identifiquemos los últimos tiempos. Es muy importante, es muy importante. Cuando una pareja es joven, de repente, como aquí los muchachitos que se casaron ahora, obviamente que van a tener que esforzarse, ¿verdad? No estamos en contra de que las mujeres trabajen, no, por favor, de ninguna manera, pero todo en su justa medida y todo en su justo lugar y sabiendo y respetando los roles. Porque mire qué tremendo, hoy de repente hay uniones conyugales, hay matrimonios en donde a lo mejor la esposa gana mucho más que el marido, se da en algunos hogares, ¿verdad? Y ahí ya está desfasado la imagen del varón. ¿Por qué? Porque fue llamado a sustentar y sin embargo su esposa está ganando mucho más que él. Entonces, claro, ahí ya la cosa, ahí se necesita un compromiso serio con el Señor y estar bien despierto, porque se puede perder la visión, ¿verdad? Ellos perdieron, el primer matrimonio perdió la visión, perdió el paraíso. Fíjense que esto es muchas veces cuando la esposa gana más que el esposo, esto es uno de los causales justamente de las separaciones, ¿no es cierto? ¿Para qué te quiero si la plata la traigo yo? ¿No es cierto? Tengo que aguantar uno que ronca al lado mío y la plata la traigo yo. Entonces, ¿para qué? O si se queda sin trabajo el varón, ¡ay, por favor! Entonces, todo eso, hermano mío, ¿apunta a dónde? A la destrucción. A la destrucción. Entonces, mire, yo creo que el Espíritu Santo está alertando a la iglesia en los últimos tiempos, porque la está preparando para llevársela. Entonces, para poder prepararla, necesita una iglesia que no tenga arruga, ¿verdad? Una iglesia que no caiga en la trampa del enemigo. Una iglesia que se interese por no perder el paraíso. No perder el paraíso. Entonces, fíjense, ¿por qué se grita a veces la gente? ¿Por qué se amotina la gente, dice la Biblia, ¿no es cierto? ¿Por qué hay tanto grito a veces? Uno grita cuando alguien está lejos. Si no, ¿para qué va a gritar? Tenés uno cerquita, ¿para qué le va a gritar si te escucha igual? Pero a veces que, claro, la distancia, por más que estén juntos, se da. Entonces, hay grito. Y hay grito porque pensamos que la otra parte no nos está escuchando. ¿Verdad? Pero no grité que yo te escucho. Ah, bueno, bárbaro. Entonces, si me escuchás, ¿por qué no hacer lo que te pido? Y entonces no me está escuchando. Y voy, ay, dale. ¿No es cierto? Y ahí se hace un festín el enemigo. Y cuando te querés acordar, se perdió. Se perdió el paraíso. Ay, Dios mío. En el capítulo 6 del libro de Génesis, volvemos al principio, porque necesitamos, o sea, los problemas los estamos viendo, ¿no? Pero necesitamos la solución. Ay, mire. En el capítulo 6, el capítulo 7, hasta el 9, encontramos la historia de Noé. Y no por casualidad, nos dijo nuestro Señor, que los últimos tiempos serán como los de Noé. También involucró a Lot, obviamente. Pero hemos visto ya, creo que ustedes recordarán, que en los tiempos finales va a haber dos tipos de personas. Los que se salven ellos y su casa, y los que se salven ellos no van. Amén. Son dos tipos de creyentes que habrá en los últimos tiempos. Entonces, ¿cuál sería la meta nuestra si somos sabios? Tenemos que hacer todo lo posible por ser Noé, no por ser Lot, ¿verdad? Aunque los dos eran justos. Pero uno fue favorecido y a través de él se le dio una oportunidad a toda la humanidad, ¿no es cierto? Y vemos a un Lot que, bueno, lo tuvieron que rescatar porque estaba en problemas, porque fue extendiendo sus tiendas hacia Sodoma, y Sodoma, él se afligía por lo que pasaba en Sodoma, pero le dejaba buenos dividendos, ¿no es cierto? Sodoma, entonces dice, vale, me quedo acá. Y terminó salvándose él, porque le dijeron que es justo, pero no toda la casa. La mujer convertida en estatua de sal, bueno, usted sabe. Las hijas sí, los yernos se perdieron, pero las hijas vinieron con él, pero terminaron siendo incesto con él, o sea, desastre. Entonces, apuntemos a Noé. Apuntemos a Noé. Y dice que Noé era perfecto.
Pero después vemos situaciones en la vida de Noé que no parece que era tan perfecto. Porque dice que lo escogieron, ¿verdad? Justamente por la perfección que encontró el Señor en Noé. Y aquí estaba haciendo referencia a su genética. Evidentemente había un problema en aquellos días en donde la genética se estaba trastocando, la mezcla. La mezcla era tal que, bueno, la genética de la humanidad se estaba trastocando. El Señor escoge a Noé para que a través de esa simiente, a través de ese gen, comience una nueva oportunidad. Entonces hasta ahí vemos cómo fue escogido Noé. Ahora, mire, dice que, acompáñeme a ver si lo podemos encontrar. Mire qué tremendo, gloria a Dios. En el capítulo 6, a partir del versículo 9, Noé construye el arca. Y bueno, le da instrucciones al Señor, las medidas, ¿no es cierto? Habla de la ventana de que le tiene que hacer al arca. Bueno, después le dice, yo voy a tener un diluvio. En el versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú, tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. A través de ellos se daba la nueva oportunidad a la humanidad. Entonces le dijo, vas a entrar vos, vas a entrar tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Si nosotros nos vamos adelante un poquitito más, cuando ya el diluvio pasa, las aguas bajan, en el capítulo 8, versículo 15 en adelante, les dijo, mire, entonces habló Dios a Noé diciendo, ya pasó el diluvio, recuerda, ¿no? Entró él, entraron los hijos, entró la mujer los hijos. Bueno, sal a la nueva oportunidad, sal al nuevo tiempo. Sal a la restauración. Sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Atenti. Paremos la rotativa acá. La orden cambió acá. La orden cambió. ¿Por qué? Porque entró en medio de un desorden que había en toda la humanidad, pero la idea era que salga de un orden ordenado de una distinta manera. Él y su mujer. Ahora, si nosotros vemos en la Biblia, vemos en el versículo 18, que dice, entonces salió Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y después edificó un altar, sí, todo bárbaro, pero no le hizo caso al Señor. Y no le hizo caso, ¿por qué? Porque salió de la misma manera que entró. Y fíjese qué tremendo porque vamos de vuelta, ¿no? a los principios que establece nuestro Señor. Dice que el matrimonio es un misterio, ¿verdad? Dice que los dos van a formar una sola carne, pero dice que dejarás a tu padre y a tu madre. Entonces nosotros vemos en Noé, que ya si estaban las esposas eran grandes los chicos, ¿verdad? Sin embargo Noé, salió él y salieron los chicos. Pero la etapa que tenían que vivir era él y su mujer. Entonces, fíjese qué tremendo. Y esto a veces a los papis nos cuesta un poco. Nos cuesta, ¿no? Porque nosotros a los hijos siempre los vemos chiquitos. Por más que a lo mejor son un hombrón grandote, ¿no? Una mujerona, pero sin embargo los vemos chicos. Y vamos perdiendo el paraíso a causa de justamente ponernos en contra de la palabra. Mire, hay matrimonios que están en esta etapa. En la etapa en donde, y bueno, es la segunda luna de miel de Noé y su mujer, ¿verdad? Porque él tiene que haber salido con ella, eso lo estaba diciendo el Señor. Comienza una nueva etapa. A través de ustedes se van a multiplicar, van a fructificar, yo les voy a dar una nueva oportunidad a la humanidad. Pero ¿cómo tiene que empezar esto? Sin que esa pareja pierda el paraíso. ¿Amén? Y si lo perdieron a causa de las situaciones que vivieron, rodeados del ambiente que estaban rodeados, que lo puedan recuperar. Entonces, esto es bien importante, bien importante. ¿Cuántas parejas tienen problemas por culpa de los hijos? Y a lo mejor no tiene culpa los hijos. La culpa es de la misma pareja, que no hace lo que tiene que hacer. Entonces se mete donde no se tiene que meter, hacen lío y terminan peleando entre ellos. ¿Amén? ¿Y cuál es el producto de todo eso? ¿El resultado cuál es? Se pierde otra vez el paraíso. Entonces salió Noé, salió sus hijos, su mujer
y las mujeres con él. Después salieron todos los animales, el Señor estaba mirando. Gloria a Dios. Edificó Noé un altar a Jehová, tomó de todo animal limpio, ese versículo 20, de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, acá lo declara el Señor. Habla del corazón del hombre. Entonces, ¿dónde está el problema? Adentro, en el corazón, ¿verdad? En el corazón. Hombre o mujer, ¿no? Aquí está hablando de la humanidad. No está hablando del sexo masculino nada más. Está hablando, glorias. Entonces, en base a esto, esto es bien tremendo. Mire el libro de Deuteronomio. En el capítulo, yo le debía mencionar un capítulo, a ver si usted se acuerda. A ver si se acuerda el título. Capítulo 28. Y si lo pone ahí, me mataste el remate. Gloria a Dios. Claro, pero usted se tiene que acordar de este título. A ver. Es de poner, ya está. ¿No? El capítulo 28 es impresionante, ¿verdad? Es impresionante. ¿Por qué? Porque ¿de qué está hablando? El capítulo 28 empieza bendiciones de la obediencia, pero luego, ¿de qué dice? Ven, acompáñeme. Gloria a Dios. A partir del versículo 15, ¿qué dice? Maldiciones por la desobediencia. Maldiciones de la desobediencia. Entonces, ¿cómo se perdió el paraíso? Porque desobedecieron, ¿verdad? Entonces, la desobediencia, ¿desobediencia a quién? Al Señor. Y esto es tremendo porque si esto está escrito, el Señor no puede ir contra su palabra. Entonces, si esto está establecido por Dios, es una ley. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, estableció esta ley para nosotros. No, pero ya no estamos bajo la ley. Pero volvemos a repetir el concepto, no estamos bajo la ley, pero los principios de la ley sí tienen vigencia. Ah, pero son cosas tuyas. Bueno, a ver. Vamos a Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 44 y más allá. Mire, las palabras de Jesús juzgarán los hombres. Las palabras de Jesús. ¿Está? ¿Dónde las palabras de Jesús? En la palabra de Dios, en la Biblia. El que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. ¿Quién es el que lo envió? El Padre. El mismo que estableció la ley. Ahora mire, dice, el que me ve, ve al que me envió. Aquí está dando a entender a las claras que Él era Dios. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, o sea, desobedece a la palabra, yo no le juzgo. Ah, listo, chao, listo, bárbaro entonces. Espere, que no terminamos. Porque dice, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y bueno, entonces, pastor, dale, vamos, sigue la fiesta, total, no, Jesús no me juzga. Espere, el que me rechaza, no, pero yo no lo rechacé, lo tengo en mi corazón. ¿Está bien? Y no recibe mis palabras, o sea, no obedece a la palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Y ese día postrero cuándo es? Cuando nosotros dejamos esta tierra y vamos a estar primeramente frente a Él. Lo primero que va a ocurrir cuando alguien deja esta tierra es que enfrenta al tribunal de Cristo. Estamos hablando de un creyente. No estamos hablando de enfrentar el tribunal de Cristo para perdición. ¿Amén? En el caso del creyente, va a enfrentar el tribunal de Cristo y ahí, bueno, se van a tener que arreglar las cuentas. ¿Amén? ¿No? Hay cosas que vamos a tener que rendir cuentas. Pero volvamos acá. El principio que vemos en Juan, que estamos en tiempos no de la ley, sino en tiempos de la gracia, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? Bueno, entonces, vemos que el principio es el mismo. Entonces, si había bendiciones por obedecer y maldiciones por desobedecer,
nosotros vemos que en este tiempo, en este nuevo pacto, este tiempo que nos toca vivir a nosotros, va a haber bendiciones por obedecer y va a haber consecuencias por no obedecer, ¿verdad? Entonces tenemos que despertar esa realidad. Ahora, por otro lado, hay todo un trabajo de parte de la serpiente, el dragón, la serpiente antigua, Satanás y el diablo, hay todo un trabajo para hacer que vos y yo nos pongamos en contra de la palabra, pero sin saberlo. Porque si te dicen a vos, me dicen a mí, vamos a poner en contra de la palabra, vos decís que no. Pero si no lo advertimos, si no nos despertamos, va a apuntar ¿a dónde? A ponernos en contra de la palabra. ¿Y cómo hago yo para no ponerme en contra de la palabra? Tengo que conocer la palabra. Entonces tengo que ir a los pies de mi Salvador, tengo que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, guíame a través de tu Santo Espíritu para que yo pueda comprender la palabra. Y porque si yo escucho la palabra y no la entiendo, salgo de la iglesia y viene el malo y me roba la semilla. Ahora, si yo entiendo la palabra, yo salgo de la iglesia con una palabra. Entonces empiezo a caminar y no me olvido de esa palabra. La atesoro en mi corazón, la tengo presente y voy identificando ciertas situaciones. Entonces, pero si yo no me despierto de esa realidad, el enemigo me hace caer en la trampa, ¿verdad? Ahora, mire, volvamos a donde vamos, Gloria, en los días de Noé, ¿no es cierto? Sí, vamos, gloria a Dios. Fíjense, gracias, capítulo 6 dijimos, ¿no? Sí. Génesis capítulo 6, porque hasta el 5 hablamos de los problemas que tuvieron, y hubo otros problemas más, hay mucha tela para cortar acá, pero vamos, si esto ya es difícil, vamos, uno es solo por lo menos, gloria a Dios. En el capítulo 6 nos habla de Noé. Ahora, miren, en el versículo del capítulo 6, gloria a Dios, a ver, 8. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué tremendo y qué importante es esto, ¿no? Es una bendición que estemos en tiempos de gracia. Y en tiempos de gracia, nuestro Señor Jesucristo nos dice que los últimos tiempos serán como los días de Noé. Entonces, una cosa es que estemos en tiempos de gracia y otra cosa es que nosotros hallemos gracia delante del Señor. Una cosa distinta. Amén. Y el haber hallado gracia delante de los ojos del Señor, a Noé lo hizo protagonista de una historia impresionante y de una gran oportunidad para la humanidad. ¿Qué dice? Dice, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Opa, mire qué tal, gloria a Dios. Ahora, fíjense, mire. Si nosotros, aquí la Biblia nos deja ver algo. Vamos a suponer, tal vez no hace falta suponer demasiado, a lo mejor lo somos. Nosotros podemos ser el Noé de nuestra generación, el Noé de nuestra casa, el que hace punta. ¿Amén? Observemos que el Señor le dice, construí un arca cuando jamás había llovido, porque viene un diluvio. O sea, algo que para la razón, ridículo, ¿no es cierto? Bueno. Sin embargo, él le creyó al Señor y empezó el trabajo, el arduo trabajo. Y obviamente que, me imagino la esposa, tal vez los hijos, ¿no? Papá está haciendo cosas raras, mira, está haciendo, ¿no? Entonces, fíjense que esto es tremendo porque muchas veces nosotros escuchamos la voz del Señor, como la podemos escuchar hoy, ¿verdad? Pero a veces quien nos rodea, el mismo seno familiar, no digo que no juegue en contra, pero el que escuchó la voz del Señor fue Noé. Entonces, claro, si se pierde el paraíso, vamos de vuelta al principio, la idea original del Señor era hacer una ayuda para el hombre, ¿verdad? Que los dos sean uno y puedan luchar y pelear juntos. Pero dice que la mujer salió del hombre. Entonces, al hombre le está dando un papel, un rol para que lo lleve adelante, ¿verdad? Si no se cumple ese rol,
Bueno, eso va a haber consecuencias. Ahora, déjeme decir que nunca es tarde. ¿A ver? Nunca es tarde. Porque si nos despertamos, la situación se puede cambiar. Bueno, ahora, fíjense, tal vez nos toque ser el Noé de la casa, el Noé de la familia. Bueno, gloria a Dios, hay que hacer punta. Y Noé se levantaba y trabajaba todos los días con ese arca. Y a lo mejor lo miraba medio raro, ¿no? Después cambiaron el parecer cuando empezó a aparecer el agua. Pero hasta ese momento, muy bueno, vamos a hacer lo que dice papá, ¿qué va a hacer? Gloria a Dios, pero esto es medio raro, ¿no? Para mí que, ¿no? Algo le está fallando. Y eso nos puede pasar también en nuestra casa. Y todo esto atenta para que nosotros dejemos de construir el arca. Ahora, ¿qué es construir el arca para nosotros? Es trabajar haciendo lo que tenemos que hacer para que se salve toda la casa. Entonces, pero mientras uno hace lo que tiene que hacer para que se salve toda la casa, a lo mejor la casa no está de acuerdo. Y las palabras, a veces de la casa, entiéndase hijos, esposa, etcétera, pesan, ¿verdad? Pesan porque, claro, son seres amados, son seres queridos. Y son palabras que muchas veces pueden repercutir en nuestro corazón y nos pueden desviar. Por eso es tan importante que Noé tenga comunión con el Señor. Porque si los Noé tienen comunión con el Señor les va a dar certeza, les va a dar convicción, los va a llenar de su Santo Espíritu, va a sacar fuerza de flaqueza y se va a forzar y va a trabajar y va a hacer lo que tenga que hacer, por más que muchas veces no haya un 100% de acuerdo, ¿verdad? Ahora, no con eso estamos llamando a la discordia en la casa, no, de ninguna manera, pero alguien tiene que hacer punta. A veces el papel del Noé le toca a la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque a lo mejor es la primera que creyó y es la encargada de llevar salvación a su casa. Entonces hay distintos matrimonios, distintas familias. A veces la mujer es la encargada. Una vez que lleva la salvación, bueno, ahí tiene que también ser sabia la mujer y tiene que saber que tiene un rol. No va a ser siempre la cabeza, al contrario, sino que el Señor los va a nivelar, los va a poner a ambos en el lugar donde tiene que estar, ¿verdad? Entonces, hay mujeres que de repente están mal porque la cabeza todavía está algo despeinada. Bueno, gloria a Dios. Pero es el Señor el que le va, ¿no? Haciendo la raya, ¿no sé? Va poniendo un poco de gomina, ¿no? Lo va peinando, ¿no es cierto? Despacito. Y claro, ahí el que está cumpliendo las veces de Noé, a veces la mujer sufre, ¿verdad? Pero no puede perder la visión. No puede perder la visión. Tiene que saber que el Señor le dio ese esposo, le dio esa esposa y que todavía la obra no está completada. Ahora, si no hay obra, bueno, gloria a Dios. Pero si hay una obra, tenemos que tener cuidado de no echar a perder la obra. Porque podemos echar a perder la obra. Yo conocí una mujer que se convirtió a Cristo, estaba feliz, su vida empezó a cambiar, pero tenía un serio problema con su esposo, ¿verdad? Y era un problema serio realmente. Y bueno, ella estaba clamando, orando al Señor para que se convierta, para que conozca al Señor, porque sabía que si se conoce al Señor iba a ser un hombre nuevo. Y finalmente el hombre llega a Cristo, llega al Señor y se enamora de Cristo. Lo primero que la mujer le dijo, bueno, bárbaro, pero a mi iglesia no vas a venir. ¿Cómo no viene a tu iglesia? No, no vas a mi iglesia. No, a mi iglesia no venís. ¿Pero por qué no? Todavía había recelo en su corazón. Estamos hablando de un problema de un hombre golpeador, o sea, cosas bien feas que iban quedando en el corazón de la mujer, ¿no? Entonces, no. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre, bueno, no puede ir a tu iglesia. Y se fue a un anexo de la misma iglesia. Y allá empezó a desarrollarse en el Señor. Pero se convirtió de veras. Se convirtió en serio este varón. Y de repente estaba avanzando más que ella. Y la mujer se puso mal. Dice, pero... Y un día recuerdo que yo le digo, pero escúchame, nena, si estabas orando, clamando para que se convierta.
Ahora que se convierte, te agarra toda la bronca que antes te la aguantabas cuando estabas en el mundo, los golpes, te aguantabas todo. ¿Y ahora qué pasa? Entonces aquí hay una falta de perdón, aquí hay algo que tiene que ser extirpado por el Señor, ¿verdad? Ustedes están llamados a recuperar el paraíso, están llamados a recuperar lo perdido. Y bueno, pero si hay celos amargos, si hay rencores, esto es bien tremendo, hermano, esto es bien tremendo. Pero fíjense, vayamos al principio de vuelta. Si nosotros analizamos, otro día lo podemos hacer, hoy ya no nos da el tiempo, pero si nosotros analizamos un poquito la charla que tuvo con la serpiente, a la serpiente la mujer le dijo cosas que su esposo jamás se las diría. Y lo vamos a ver para que usted se pueda verlo. Entonces, fíjense qué tremendo, cuando no hay comunicación, claro, al no haber comunicación, la cosa se complica. Porque no hay diálogo, no se puede exponer lo que hay en el corazón. Ahora, fíjense, para que haya comunicación, tiene que haber ubicación. Tiene que haber ubicación. En el proceso de restauración, y es los días de Elías que estamos viviendo, ¿qué viene a restaurar Elías? Lo que está destruido. Lo que está destruido trae dolor, ¿verdad? Son heridas que a veces están allí, a veces están vivas en el corazón, ¿verdad? Ahora, tenemos que ser sabios, y si no tenemos que pedirle sabiduría al Señor, y dice que Él la va a dar, ¿verdad? Pedirle esa unción, esa gracia al Señor, para que derrame de su Santo Espíritu en nuestra vida. Y de esa manera empezar el proceso de la restauración. Porque en el proceso de la restauración, allí va a estar una parte esperando que el otro cambie, y la otra parte también esperando que el otro cambie. Total, estamos en un proceso de restauración. Esto no funciona así. Esto no funciona. Cada uno se tiene que hacer cargo del muerto que tiene en el ropero. ¿Amén? Entonces, cada uno se tiene que hacer cargo de porque la palabra de Dios va trayendo luz sobre nuestra vida. Entonces, de repente, fíjense que, ¿qué le pasó a Acab y a Jezabel? Acab no tomó su legado, ¿no? Su responsabilidad de guiar, y lamentablemente hubo destrucción en toda esa casa, ¿no? Y consecuencias gravísimas. Entonces, hay momentos en donde yo conozco hombres que de repente, bueno, no había comunicación, no había diálogo, y llegó un momento en que, bueno, haz lo que vos quieras, ¿verdad? Y está bien, arreglátela, vos, y listo. Y se descansa, ¿verdad? En la parte que no corresponde que tenga que tomar ciertas decisiones, sino que tiene que ser decisiones en conjunto. Ahora, ¿cómo hacer para tomar una decisión en conjunto si no hay diálogo? Entonces ahí es donde hay que despertar a la realidad de que lo que se perdió es el paraíso. Y que hubo alguien que justamente trabajó para que ese paraíso se pierda. Y yo no tuve nunca paraíso, me dijo uno una vez. Bueno, bárbaro. Si nunca tuviste paraíso, tenés que saber que hay un paraíso. Entonces, esto es importante entenderlo. Porque de repente, ya verá que el paraíso del que vos me hablás no lo viví nunca. Bueno, bárbaro, pero que no se haya vivido no quiere decir que no exista. Porque una pareja sin Cristo, ¿qué paraíso va a vivir? No existe ningún paraíso. Ahora, se llega a Cristo y tenemos que darnos cuenta, tenemos que anoticiarnos de que hay un paraíso para recuperar. Para que se pueda recuperar, ¿verdad? Tiene que haber, ¿no? Primero un reconocimiento de que en algún momento lo tuvimos. ¿Cuándo? Me puede decir alguien, ¿no? Yo nunca tuve el paraíso. Nosotros venimos de allí. Nosotros venimos de allí. Recuerde que el hombre es tripartito. Una parte nuestra es del cielo. ¿Amén? Obviamente que el alma a veces está ministrada por el cuerpo, está ministrada por la situación terrenal, pero una parte nuestra es del cielo. Entonces tenemos que recuperar, para poder recuperar algo de lo cual tal vez no tengamos memoria, tenemos que identificarlo a través de la palabra. No hay otra manera. Entonces a través de la palabra yo tengo que despertarme.
¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar el paraíso si yo no sé cómo funciona el paraíso? Entonces nos vamos a Pedro. Gloria a Dios. Mire, a ver. Primera de Pedro. A ver si lo encontramos. Déjame que te lo busque. Aleluya. Primera de Pedro. Gloria a Dios. Mire. Nos dice algo interesante en el capítulo 1, pero si avanzamos un poquito, a ver. Dos conceptos de Primera de Pedro. Capítulo 1 dice, en el versículo 13, llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto ceñid vuestros lomos, prepárense, ¿no? Los lomos de vuestro entendimiento. No es con fuerza humana. Es el entendimiento el que tiene que estar apercibido. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamo es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, hay una manera de vivir muy distinta a la que venimos nosotros desarrollando hasta hoy, tal vez, ¿verdad? Tenemos que ser sobrios. Sobrios es equilibrado. No de repente, hoy nos ponemos las pilas, gloria a Dios, y somos los 9 de nuestra casa, y mañana porque vimos un problema con algún Noé, chao, nos ponemos mal, porque está dejando de ser Noé. No. Tenemos que ser equilibrados, tenemos que saber que la obra se va completando día a día. Mire, otro de los principios que vemos en Primera de Pedro, gloria a Dios, es algo importante en el versículo 9 del capítulo 5. ¿Qué dice? Gloria a Dios. O 7, perdón. Mire, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, para que vuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Esto es un proceso que jamás se puede completar si nosotros no dejamos que el Señor lo haga. Porque es Él mismo, el que perfecciona, el que afirma, el que fortalezca, pero no lo hace a la fuerza. No, lo hace cuando nosotros vamos al estrado de sus pies. Gloria a Dios. Mire lo que dice acá. Mire lo que dice acá. Segunda de Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Gloria al Señor. ¿Y qué dice? Sabiendo primero esto, en los postreros días, los días que estamos viviendo, vendrán burladores. Entonces, encabeza la lista los burladores. De repente, vos decís, bueno, gloria al Señor. Yo estoy en Cristo, yo entiendo que tengo que recuperar el paraíso, ¿verdad? Ahora, es tremendo, porque el escenario de los últimos tiempos va a estar rodeado de burladores. Gente que frente a las decisiones nuestras se van a burlar. Se van a burlar. Gente que no creen en la restauración, no cree en el cambio que puede producir el Espíritu Santo en una persona. Entonces, fíjese, esto es bien tremendo.
Porque si hay una decisión personal de los Noé a comenzar un tiempo nuevo, habrá burladores. Habrá burladores. Cuando mi esposa, como el Noé de esa casa en aquellos días, dijo, bueno, nos ponemos en las manos del Señor y esto va a cambiar. Me acuerdo que vino uno allí y le dijo, bueno, no te hagas ningún problema, sepárate de este y yo te ayudo. Un ser querido, un ser amado, parte de la familia, que se burlaba de la fe de ella, de que su esposo podía cambiar. Hasta los hermanos de la iglesia de 7 no cambia más, no le predicamos más. Amén. Mira qué visión que tenía los hermanos esto. Media corta, ¿no? Gloria. Entonces es importante comprender, hermano mío, que el Señor toma un vaso y si ese vaso le es dócil, lo renueva y lo empieza a limpiar por dentro. Vos por afuera todavía ves las huellas digitales, ves la mancha de... Claro, pero dentro está el trabajo. Por dentro está el trabajo. Noé construía el arca. Y por ahí, qué loco que está el viejo, mira lo que está haciendo. Pero él tenía esa convicción. Está trabajando. Acá mientras yo estoy calafateando con brea, esto lo están viendo. Y esto le va a repercutir a ellos. Mi fe los va a ayudar. No voy a bajar los brazos, yo creo. Y seguía trabajando todos los días, y trabajaba todos los días. Y finalmente, usted conoce la historia, ¿no? Entonces, hermano, hay que cerrar los oídos a lo que dice el mundo, a lo que dice a veces la parentela, esos consejos. ¿De dónde vienen a veces los consejos? Tenemos que darnos cuenta. La voz es un vehículo, no lo olviden nunca. Entonces, cuando la voz es de Dios, nos va a llevar a la restauración, nos va a llevar a la paz, nos va a llevar a la unión, ¿verdad? Cuando la voz no viene de parte de Dios, viene muchas veces de la mano de los burladores, viene a través de la serpiente antigua, y viene la destrucción, y viene el fracaso, y viene el dolor. Por favor. Y bueno, pues ya fracasaste antes, y no importa otro fracaso más que le hace una mancha mal tigre. Vamos a pelearla de vuelta, vas a volver a empezar. 73 tenía. Gloria a Dios. Y anda buscando novia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Y porque se separó. No, hermano, por favor, Dios mío. Hay un boliche ahí por Colón que ves a uno que sale con el bastón, ¿no? Y están buscando novio ahí, de vuelta otra vez. ¿Por qué? Y porque dice, tengo una nueva oportunidad. Hay creyente ahí que dicen, Dios es un Dios de oportunidades. Y anda buscando una de 25. O 2 para que no abuse, ¿no? 25, 50. Hermano, el mundo está muy loco. Está todo muy dado vuelta. El enemigo se encargó de darlo vuelta a todo. Que no se encargue de darnos vuelta a nosotros. Que sepamos cuáles son las bases, los fundamentos que nos da la palabra. Y ahí nos tenemos que plantar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a pedir ayuda a nuestro Señor. Que podamos identificar uno de los escenarios del fin, gloria a Dios, y lo que va a ocurrir y lo que puede estar ocurriendo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El Señor es bueno. Definitivamente es bueno. Gloria a Dios. Él es maravilloso. Halló gracia Noé. Uy, qué lindo. Halló gracia. Aleluya. Gracias, Jesús. Es tiempo. Fíjense, en la era de la comunicación no hay comunicación. Gloria a Dios. ¿Se dieron cuenta que todos estos telefonitos que tenemos, vos querés hablar por teléfono con alguien y no podés? No sé qué pasa, se corta. No sirve para hablar por teléfono. Hay interferencia, hay problema, no hay señal, está ocupado. Gloria a Dios. Ay, Dios mío. Entonces vienen los mensajitos de texto, ¿verdad? Y ahí la confusión a veces, yo lo interpreto de una manera, el otro lo interpreta de otra. La falta de comunicación. La falta de comunicación en el escenario familia, es importante entender esto. Y yo no digo que sea fácil, hermano. Gloria a Dios. No digo que sea fácil.
Hay momentos en donde tal vez alguien se dispone al diálogo, ¿verdad? A la comunicación, y parece que estás hablando con la pared. Gloria a Dios. Y puede ser. Puede ser porque tal vez hay años de falta de comunicación. Y si siempre está ocupado, uno deja de insistir, ¿vio? Vos llamás, si está ocupado, bueno, dejás un mensajito, dejás un correo, gloria a Dios, pero llega un momento en que no llamas más. Y ahí es donde hace el negocio el enemigo. Y hace que se destruya una institución preciosa que nuestro Señor estableció. Matrimonios fuertes, iglesia fuerte. Matrimonios débiles, iglesia débil. Y si la iglesia está débil, no tendrá fuerzas para emprender ese vuelo majestuoso. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor amado, porque una vez más como pueblo tuyo podemos estar delante de tu presencia y rogándote, Señor, que podamos entender con todo nuestro corazón esta palabra. No con la razón, no con el entendimiento, sino con ese limpio entendimiento del cual habla la Biblia, Señor. Que podamos tener ese limpio entendimiento para poder comprenderte, para poder entender, recibir, asimilar con mansedumbre, con humildad. El Señor es bueno, mi hermano. El Señor es bueno. Y muchas veces llega su instrucción, llega su exhortación, llega ese mensaje a nuestras vidas. Tal vez el corazón puede estar herido, tal vez a lo largo del camino puede haber fatiga, puede haber cansancio, pero es hora de despertar, porque eso es un sueño en el cual tal vez pudimos haber caído. Tenemos que despertarnos a una realidad que no percibimos, y que es que el enemigo de nuestra alma lo que quiere es destrucción. Es tiempo de despertar de ese sueño. Es tiempo de tomarse de la mano del Señor y comprender que Él ya envió a Elías. Y la prueba la tenemos hoy, que esta bendita palabra llega a nuestros corazones. Y viene con un mensaje de restauración. Viene con un legado de parte de nuestro Señor allí de los cielos, de traer restauración, unión familiar, no desunión. Y nosotros como creyentes en Cristo Jesús tenemos que abrazarnos a esta unción y saber que Él vino para restaurar. Y si no sabemos cómo hacerlo, cómo empezar, vayamos a la palabra. Vayamos a la palabra. Los Noé tienen que ir a la palabra y saber cómo debe actuar un Noé. Allí, la esposa de Noé también tiene que ir a la palabra. Porque no solamente tiene que saber cómo actuar Noé, sino cómo tiene que actuar esa esposa. Ahora, si la esposa le dice a Noé lo que tiene que hacer, y Noé le dice a la esposa lo que tiene que hacer, allí no se va a poder resolver el conflicto. Cada uno tiene un rol. Cada uno tiene un rol. Es muy importante. La Biblia habla de los roles del matrimonio, del hombre, de la mujer, de los hijos, de los siervos. Hay instrucciones para todo. Seamos sabios. Si se perdió el paraíso, gloria a Dios, no desmayes. No desmayes, gloria a Dios. Vamos a pelear esa buena batalla de la fe, tomándonos de los principios que nos enseñan las Escrituras, echando mano a la fe y comprendiendo que nos espera algo superior, esa vida eterna que nos fue prometida. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por los que estamos aquí en la iglesia en esta tarde. Gracias por los que nos están escuchando en la radio, por los que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Yo te ruego, Señor, te ruego que esta palabra, y sabemos que será así, tú la has enviado con un propósito, que no encuentre tropiezo, Señor, de parte nuestra. Al contrario, que podamos recibirla con humildad, con sencillez de corazón, que la obediencia sea nuestra bandera, el amor a ti, el temor de Jehová sea un estandarte para nosotros y podamos avanzar hacia la victoria. Señor, yo te doy gracias.
Te doy gracias, Padre amado, y confío lo que dice tu bendita palabra. Que el sacerdote se paraba delante del pueblo y bendecía al pueblo. Y tras esa bendición se desataba tu bendición sobre ese pueblo tuyo. Yo bendigo a este pueblo, Señor. Los que estamos aquí, los que nos escuchan a través de las redes, los que nos escuchan en la radio, bendigo a tu pueblo, a donde ha llegado este mensaje. Hombres, mujeres, hogares, familias, conflictos, dificultades. El Espíritu Santo suelta su mensaje y su poder debajo de la letra, que alcanza los corazones ahora en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque sé que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque recibimos tu bendición y con esa bendición se abren nuestros ojos, se abre nuestro entendimiento y habrá victoria, porque estaremos tomados de tu mano. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.